Continuando con nuestras conversaciones, hoy voy a tener el placer de hablar, de conversar, de penetrar en diferentes aspectos relacionados con el bienestar tanto del cuerpo como de la mente, con Victoria Ambrós. Victoria, gran experta en el conocimiento y la extensión de la meditación mindfulness, de la cual es formadora, y asimismo una experta profesora de yoga que a lo largo de años su experiencia le ha llevado a la enseñanza del yoga desde diversos aspectos, desde distintas perspectivas, sobre todo aquello que se puede relacionar con la salud. Victoria, encantado de que estés en este programa hoy. Encantada. Y vamos a desarrollar diversos aspectos, puesto que tu experiencia puede ser de gran ayuda para todos aquellos que nos ven. Pero es una gran experta en temas relacionados fundamentalmente con el estrés. Sí. Sabemos que hay distintas definiciones de lo que el estrés es, pero ¿qué algo novedoso podrías aportar o indicar desde tu opinión, desde tu entendimiento, desde tu experiencia en el campo de los cursos Cómo combatir el estrés, cuando es una palabra que puede reunir o aunar múltiples sentidos, muchos significados? Bien, ante todo, gracias por invitarme, halagada por tus palabras. Y en relación a justamente cómo definir el estrés, me gusta aclarar algunos aspectos porque hemos normalizado tanto la palabra y el concepto de estar estresado que a veces en ese normalizar le vamos restando importancia, la importancia debida para establecer pautas de prevención en la salud. Dentro de las múltiples definiciones, como bien dices, a mí hay una que me parece muy interesante, que es la del doctor Richard Lazarus, donde define que la situación se convierte en estresante cuando el individuo, la persona, valora, ¿sí?, que la situación le supera a los recursos de los cuales dispone. ¿Sí? Entonces, me parece muy interesante porque aplica el sesgo de subjetividad individual. Es decir, no es que yo no tenga recursos para hacer frente a una situación, no es que esta situación no pueda ser abordada desde múltiples aspectos o con diferentes estrategias, es que yo percibo como individuo en esta situación que no voy a ser capaz, no voy a poder hacer frente a esta situación. Y esto me parece importante porque independientemente de que la situación pueda ser estresante o no, evidentemente hay situaciones estresantes por sí, el estrés no es perjudicial per se. De hecho, existe el estrés beneficioso y por eso estamos como especies vivos aquí, porque es un recurso fisiológico para hacer frente a las circunstancias donde hay una situación peligrosa en principio a nivel físico, pero vivimos en un entorno y en una evolución de la dinámica y la sociedad donde los momentos difíciles de supervivencia ya son afortunadamente menos frecuentes, pero sí que existen muchos eventos que pueden ser valorados por estresantes porque no es la supervivencia física en primera instancia, pero sí es la supervivencia de la calidad de vida. Es decir, si yo pierdo el empleo es una situación estresante sin duda alguna porque voy a tener dificultades pues, para mantener mi vivienda, mis condiciones básicas de habitabilidad, de supervivencia, de alimentación o de auxilio a la familia. Y esto va degenerando porque vivimos cada vez más acelerados y esto produce que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro sistema nervioso esté constantemente en situación de alerta. Entonces ya después no necesitamos, se convierte en crónico y ya no necesito situaciones estresantes. Ya todo es una amenaza porque mi sistema nervioso está en situación de lucha y defensa, que son las actitudes básicas Se produce un cierto estado de alerta, de alarma, de manera permanente. que se va cronificando y por lo tanto
todo ello va produciendo múltiples alteraciones psicofísicas. Y por ¿Cómo? eso es importante, un inciso solo, está constatado a través de estadísticas que entre 6 y 8 patologías están, si no producidas ya inicialmente, agravadas por el estrés. Es tal el desequilibrio que produce nuestro organismo, es tal la lucha constante entre aportar recursos para hacer frente a la situación y el desequilibrio del organismo que acaba generando patologías sí o sí. La cuestión no es no que acaba patología, sino cuándo lo va a hacer. Sí, en efecto, el doctor Benson de Harvard bien decía, sostenía que entre el 70 o bien el 80% de las visitas al médico estaban relacionadas fundamentalmente con el estrés. Ahora, ¿qué tipo de herramientas utilizas? ¿Qué métodos, qué sistemas utilizas en tus cursos, en tus clases, en tus charlas, en tus seminarios para combatir estos estados? Primeramente, yo me acercaría a indicar que uno de los factores primordiales que contribuyen es la falta de sentido en nuestra vida. Es decir, cuando uno tiene un camino, tiene un tesoro, el sentido de la vida. Eso fundamentalmente genera gran inquietud, desasosiego, ¿verdad? Y por lo tanto una gran incertidumbre. No obstante, para que el ser humano se acerque a sí mismo y recobre su estabilidad, ¿qué tipo de métodos utilizas tú? ¿Qué recursos? Yo tengo muy claro, y eso es a través de los años del contacto y del estudio, evidentemente, de la parte científica, que a mí me interesa muchísimo, tengo muy claro que el estrés te sitúa en un estado de supervivencia. Entonces, cuando hay un estado de supervivencia, es difícil tener un ikigai, ¿no? Que dicen los japoneses, una meta en la vida. Nos venden la meta del consumo, nos venden la meta de la posesión, nos venden la meta de material. Si no tengo cosas materiales, es como que, ¿cómo voy a ser feliz? Entonces, es muy difícil plantearse cuál es mi meta cuando de momento la meta es la supervivencia. Tengo que bajar esa intensidad, tengo que bajar esa percepción de estar constantemente a nivel de supervivencia para poder ver un poco más allá. ¿Sí? Yo recuerdo perfectamente, yo empecé en el mundo del yoga y tú has sido mi primer maestro. Yo empecé en el mundo del yoga justamente por los niveles elevadísimos de estrés. Y yo no tenía en aquella época ningún interés espiritual, no tenía más allá de recobrar la calma que me habían diagnosticado los médicos que necesitaba sí o sí bajar ese estrés para que mi cuerpo se equilibrara. Yo no tenía ningún interés espiritual, más de trascendencia más allá que el día a día, ¿no? Y a pesar de haberme interesado muchísimo la filosofía toda la vida, el estrés bloqueaba todo eso porque, como digo, estaba en método de supervivencia. Entonces, para llegar más allá de poder aspirar a pensar de una manera diferente, a transformar o a clarificar nuestra manera de pensar qué es importante en la vida, necesariamente tengo que bajar el nivel de estrés primero y luego abordar más allá. De manera natural, cuando uno baja esa intensidad, empieza a plantearse que hay otras cosas importantes en la vida, además de correr, correr y correr. ¿Sí? Recuerdo en una empresa, yo imparto formación en empresas hace también bastantes años, y recuerdo en una empresa de servicios dentro de su equipo tenía atención social y tenía psicólogos y trabajadores sociales, y hablando con la gerente al finalizar habíamos hecho una formación de 8 semanas y me decía, esta persona me decía: yo quería que tú me calmaras a la gente para que la gente no se me fuera, porque tenía mucha rotación de personal. Y entonces yo le dije, ¿sabes lo que va a evitar que tengas rotación de personal? Es que le facilites a la gente una menor
demanda estresante, eso va a facilitar que la gente se te quede. Es decir, tenemos que abordar las situaciones una a una. No podemos querer que las cosas cambien si yo no cambio nada en la dinámica. Entonces, primer estadio, tengo que bajar la intensidad, tengo que bajar los estímulos y de manera natural, cuando bajo esos estímulos constantes, mi capacidad de ver se apertura. Mis intereses cambian, mis intereses vuelven a adquirir unas prioridades, vuelvo a relativizar el orden, el factor de atención a mis cosas importantes en la vida y entonces puedo ya tener una visión más amplia. Perfecto, cambiando esa actitud, esa manera de mirar, hacerlo de forma distinta, obviamente todo ello nos impulsa hacia una mayor apertura mental y una mayor lucidez y una mayor claridad. En cuanto hay necesidad hoy en día en una sociedad llena de prisa, de agitación, de gran velocidad, de gran ansiedad, pero obviamente todos esos mecanismos psicofísicos tienen que ser de alguna forma rebajados y uno de los aspectos que ayuda a que eso se produzca viene a ser la relajación. ¿Qué sería en este caso la relajación psicofísica y cómo la podemos abordar y qué beneficios produce? La relajación se aborda, y cualquier profesional la puede abordar de diferentes aspectos. El primer factor que va a producir relajación es acercarse a la respiración. Y no le voy a contar nada nuevo a los practicantes que ya están en la práctica de yoga, pero sí a muchas otras personas que desconocen que tienen una herramienta y que todos la tenemos fundamental como es la respiración. Cuando trabajo con mi respiración, cuando tomo conciencia de ella, de manera natural mi respiración se hace más lenta. Cuando se hace más lenta, el ritmo cardíaco baja. Cuando la hago abdominal, la respiración y no de la zona alta del pecho, pues ese fluir de mi diafragma hace un masaje cardíaco y favorece que el ritmo cardíaco disminuya. Y cuando eso sucede, también el corazón, ese ritmo cardíaco, está coordinado con el ritmo de las ondas cerebrales y por tanto cambia también la pulsión de funcionamiento de mi cerebro. Es decir, está íntimamente ligado. Y de hecho, tú mencionabas al doctor Benson, famosísimo cardiólogo, donde él justamente empezó a experimentar con los beneficios de la relajación y de la meditación a principio del siglo XX, en los años 1940, 1950, como interés para favorecer a sus pacientes para que no reincidieran en tener ataques cardíacos y que no recayeran, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un libro muy pequeñito, muy interesante, que es de la doctora Perla Kaliman, de la meditación a los genes, donde justamente relata cómo el doctor Benson digamos que se encuentra con la meditación a través de un estudio que hacía sobre cómo el efecto de la meditación tenía incidencia en el efecto del ritmo cardíaco. Y en aquella época donde la meditación era como algo tabú para el mundo científico, ¿no? Era algo como absolutamente descabellado, le pudo más, lo cuenta así la doctora Kaliman en su libro, le pudo más la curiosidad de cómo un lama podía bajar su ritmo cardíaco y cómo esto podía favorecer a sus pacientes para evitar que tuvieran de nuevo ataques al corazón, que el status quo de que no fuera, ¿no? Y desde aquella hasta aquí ha habido muchísima investigación, cómo la relajación favorece, primero, como digo, el ritmo cardíaco, ¿no? Pero además, una cosa que no seguramente muchas personas desconocen es que la aceleración, el estrés, altera por completo el sistema inmunitario, lo debilita. Porque ese estar en estado de alerta constante hace que mi sistema inmunitario esté preparando constantemente la defensa de un posible agresor que supuestamente llegará. Y da igual que no llegue ese agresor, mi sistema inmune está poniendo recursos, mi fisiología está trabajando, mi páncreas, mi hígado, todo está trabajando en pos de ayudarme a defenderme. ¿Vale?
aunque no llegues igual. La sobrecarga se produce y entonces luego me hago mucho más susceptible a cualquier virus, a cualquier bacteria, aunque no se agrave, mi cuerpo está tan sobrecargado, tan esforzado, que va a no tener recursos ya, porque estuvo haciendo recursos innecesarios durante mucho tiempo. Entonces somos mucho más proclives a enfermedades bacteriológicas comunes de poca importancia, pero muy recurrentes. Entonces es típico que estamos con catarros, con gripes, con sinusitis, con cualquiera. En las mujeres es mucho más frecuente, por ejemplo, la infección de orina, las alteraciones de la piel, enfermedades de reactividad, las alergias. Es decir, estamos constantemente sobrecargando el sistema y esto hace, como digo, que nos enfermemos con mayor frecuencia. Y otra de las afectaciones que las personas no relacionan o que, digamos, que posponen es la alteración del sueño. Una de las primeras repercusiones de este estado constante de ansiedad y de estrés es que tengo dificultades para conciliar el sueño, y si concilio el sueño no tengo un sueño reparador. Duermo alterado, con pesadillas, despierto infinidad de veces en la noche, me cuesta volver a enganchar el sueño profundo y claro, me levanto cansado, como si no hubiese dormido en nada. ¿Sí? Sí, claro, efectivamente. Aquí, tal y como lo comentas, podemos apreciar que hay una íntima conexión entre la mente y el cuerpo. De ahí que en estos últimos años esté muy en boga, muy de moda, la medicina mente-cuerpo, ¿verdad? Y por otro lado, no solamente esto, sino que el cuerpo físico es la expresión, digamos, material de la mente, y motivado a ese contacto, a esa unión. También el doctor Adler y Candace Pert, por ejemplo, nos han hablado en sus momentos de la psiconeuroinmunología, es decir, como la psique, como la mente y ciertos estados cerebrales van a tener una repercusión múltiple en nuestro organismo, ¿no? La actitud considero que es fundamental, pero ya la intención de querer mejorar, de querer sentir cierto estado de bienestar, ya va a influir muy directamente en los estados de salud de nuestro organismo y de nuestra propia mente. Mencionabas antes al doctor Benson. Yo he tenido cierta relación con él, con la doctora Joan Borisenko. Sí, allá por los años 70. En el año 75, fundamentalmente, es cuando saca a relucir sus estudios. Y justamente en la misma habitación, por decirlo así, donde había desarrollado el fisiólogo Cannon, ¿sí?, el entendimiento del sistema nervioso autónomo, sobre todo el sistema nervioso simpático y sus funciones, y el sistema nervioso parasimpático. De ahí que, de alguna forma, la relajación tiende a rebajar ese estado de alarma que tú comentabas y, como si fuese una especie de orquesta sinfónica bien afinada, todo el organismo y todos sus sistemas, ¿verdad?, cumplan la función de la salud y del bienestar. ¿Qué pautas darías tú desde un punto de vista práctico, cómo relajarnos? Para aquellos que nos ven, les puede servir de ayuda para hacer una breve relajación, por ejemplo. Yo me acerco mucho a las sensaciones corporales y recomiendo acercarse a las sensaciones corporales porque es como más fácil para las personas que no tienen experiencia. Acercarse a las sensaciones corporales significa que, por ejemplo, cuando tienes dificultades para dormir o simplemente cuando quieres relajarte, te tumbas si tienes espacio para tumbarte en el suelo o incluso en una silla. Coloco dos manos sobre mi abdomen, ¿sí?, debajo del pecho, y centro mi atención en ese movimiento que la respiración produce, ¿vale? Ese es el primer acercamiento. Cierras los ojos y durante 2 minutos, 1 minuto, presta atención. ¿Cuál es el movimiento? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se produce tu respiración? Y esto ya de entrada te va a facilitar centrar, focalizar la atención de la mente.
Cuando a la mente le damos un centro de atención, estamos evitando que esté vagando constantemente en todo lo que me preocupa, en todo lo que tengo que hacer y en todo lo que salió distinto a lo que yo quería, ¿no? A partir de ahí, tengo que, puedo establecer un recorrido corporal observando las sensaciones, que esto también es una práctica, el body scan de mindfulness, ¿no? Cuando llevo a mi atención a recorrer, a observar, a escuchar en qué sensaciones surgen en mi cuerpo, es como muy clarificador porque empiezan muchas personas por primera vez seguramente o de manera diferenciada a acercarse a su cuerpo cuando no les duele, porque estamos también en la sociedad que separa completamente la mente y el cuerpo y por lo tanto al cuerpo solo nos acercamos cuando hay dolor, cuando hay patología. Y estamos desperdiciando una herramienta importantísima de serenidad, justamente acercándonos a observar, a conocer qué sensaciones me está dando mi cuerpo. ¿Por qué? Pues porque resulta que es el primer guardián de lo que me está pasando, es el primer médico interno que tenemos, nuestro propio cuerpo. Cuando estamos acelerados, pues podemos notar palpitaciones del corazón. Te está avisando que tienes que bajar, que tienes que parar, que tienes que darte un espacio y un tiempo, ¿no? Entonces, una práctica sencilla, como digo, es te sientas o te tumbas, llevas las manos al abdomen o si quieres una mano al pecho y una mano al abdomen y centras tu atención donde 1 o 2 minutos para respirar, observar el movimiento, observar la sensación de entrada y salida del aire. Algo tan supuestamente sencillo, pero absolutamente poderoso y potente para provocar un estado distinto, para favorecer que el sistema nervioso cambie y justamente ese interruptor simpático-parasimpático revierta su función a parasimpático. Y evidentemente esto a través de una práctica continuada va Mente, llevando a un comportamiento distinto que va configurando estados cerebrales diferentes, creando rutas o áreas determinadas que se ven estimuladas y por lo tanto desterrando y desechando hábitos ya adquiridos a lo largo de años y generando y creando, pues digamos, nuevas situaciones y eso se va generando, se va produciendo a través de eso que se llama la neuroplasticidad, ¿no? O plasticidad neuronal. Vayamos por un momento a la meditación y sobre todo mindfulness, de la cual tú eres una gran experta. Tengamos en cuenta que en todas las tradiciones existe la meditación como tal, pero viene a ser el gran proponente en nuestra época, que no es otro que Jon Kabat-Zinn, que hace el año 1979, a través de distintas investigaciones, que luego, bueno, y mediante prácticas determinadas y estudios científicos, se va valorando, en este caso, los beneficios que mindfulness o la meditación mindfulness produce. Primero, puedes definir qué es la meditación en general y mindfulness en particular, y qué propuestas hace la meditación. ¿Qué buscamos cuando aplicamos o practicamos la meditación mindfulness? Vale. Ir más atentos o más conscientes o más presentes o más despiertos. Depende a quién acudamos. Si vamos a Thich Nhat Hanh, pues lo vemos de una forma, y si vamos a diferentes maestros budistas, de otra. En principio, el acercamiento primero que yo tengo de la meditación es a través de la práctica del yoga, por supuesto, contigo, y la meditación busca trascender nuestro estado natural de dispersión mental, busca trascender ese estado de atención material para ir un paso más allá. Ese es digamos, el primer acercamiento a la meditación que yo he tenido. Y a mí me sorprendía y me causaba como mucha curiosidad es cómo una mente alterada como la nuestra, ¿no? Una mente dispersa, puede llegar a trascenderse a sí misma. Era mi gran incógnita cuando yo empezaba y decía, ¿cómo es posible que yo con una mente tan desajustada sea capaz de trascenderme a mí misma, ¿no? Luego vino el estudio de la práctica del mindfulness y digamos que me acerqué a ella justamente y me enamoró porque proponía algo mucho más
abajo de ese nivel de la meditación trascendental o de la meditación de mantras o de la meditación yógica. La práctica del mindfulness me proponía unos ejercicios en la vida cotidiana y estaba como mucho más cerca, a pesar de que desde luego viene de la práctica budista y lo único que, o parte de lo que hizo el doctor Kabat-Zinn fue, digamos, desprender la práctica que él recomendaba y que hacía con los pacientes en el entorno hospitalario, desprenderse de la espiritualidad o desprenderse de toda esa carga porque era difícilmente asimilable en los años 80 y por un entorno hospitalario, ¿vale? Pero, como digo, la práctica de mindfulness consiste justamente en volver a estar presente en nuestra propia vida. Y a mí me gusta definirlo, y esto seguramente habrá quien esté de acuerdo y quien no, como un entrenamiento en el sentido de que estamos constantemente sobreestimulando a nuestra atención mental hacia afuera, hacia estímulos de todo tipo y cada vez más, ¿no? Siempre estamos hacia afuera y no nos damos cuenta ni dónde estamos, vamos como con piloto automático todo el tiempo en nuestra vida haciendo cosas de manera automatizada. Hemos extendido la capacidad de automatizar para facilitarnos la vida, la hemos extendido tanto a todos los aspectos que ya lejos de facilitarnos la vida nos la está complicando vilmente, ¿no? Entonces la práctica del mindfulness me ayuda como entrenamiento, porque hay una disciplina de trabajo, en los cursos de mindfulness se establece una práctica diaria, me ayuda a regresar a lo que ya tengo de manera natural, que es la capacidad de estar presente. Es decir, el mindfulness no inventa algo externo al ser, a la capacidad del ser, sino que me acerca a mí mismo en el presente, dónde estoy, qué está pasando en mi mente, qué está pasando en mi cuerpo. Y esto favorece que, como digo, cuando pongo el foco en qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo en este momento, evito esa dispersión constante. Evito, es una manera de decir, porque mi mente va a seguir estando yendo y viniendo. Justamente por eso es el entrenamiento. Tengo que acostumbrarme a que esto va a ser así y tengo que acostumbrarme a traerla, a retornar a la atención al presente de manera pues, sistematizada, por decirlo de alguna manera. Mindfulness, algunos dicen, bueno, pues entonces no es meditación. No nos confundamos, lo que se está al uso por ahí, hay mucha palabra mindfulness para todo, igual que hay mucha palabra yoga para todo, ¿no? Y esto acaba vaciando de contenido para quien no tiene conocimientos y luego cree que cualquier cosa es mindfulness, igual que cree que cualquier cosa es yoga. La práctica de mindfulness es el inicio de atención previo a luego ir a meditaciones más abiertas. El primer paso, samatha, es prestar atención, centrarse para luego ir a una atención más abierta que es vipassana. Cuando yo practico vipassana empiezo primero por samatha, es decir, es el primer camino. No puedo ir a trascender a unos estados de conciencia más elevados si ni siquiera estoy presente en mi conciencia, ¿no? Entonces, no está desprovista de la tradición, de que no está desprovista de fundamentos, salvo que la persona que lo facilite pues tenga un conocimiento bastante precario de lo que es la práctica y toda la tradición que viene, ¿no? Es decir, que como muchos lo definen, sobre todo esta mente de mono, un mono saltarín que salta de rama en rama, de pensamiento en pensamiento, y además haciéndome eco de las palabras de Krishnamurti, que solía decir que donde hay mente hay conflicto, todos nosotros de alguna forma queremos estar bastante alejados de aquello que nos produce malestar, angustia y dolor, y tendemos a buscar eso que llamamos la felicidad o el bienestar. Es un término evidentemente muy amplio que no es el momento de... Sí, por Dios, no hablemos de felicidad. En ese momento de extendernos al respecto, ¿no? Sí. Ahora, desde este punto de atención consciente, de concentración, es decir, traer la mente al presente, me gustaría que aclarases, arrojases un poquito de luz
en el sentido siguiente. Muchas personas piensan que sentarse a meditar pues es apagar por completo la mente, es dejar la mente en blanco, es enfadarse mucho, puesto que la mente no acude a sus deseos, que tienen que ver fundamentalmente que piensan que la mente tiene que estar quieta, desaparecer, o aliviar todos los males, o hacer desaparecer aquello que me produce pues malestar y angustia, ¿no? O depresión. La mente tiene sus funciones evidentemente, pero tenemos que aprender a aceptar lo que ocurre mientras aprendemos el sistema de atención consciente o de concentración para aprender a potenciar la mente. ¿Qué tipo de meditación, muy sencilla, en este caso, podrías indicarnos para poder establecer un hábito diario, ¿no? Que nos sirva para reforzar esa idea y no solamente desde el punto de vista de sentarse en quietud, sino en la vida cotidiana? En la vida cotidiana hay en la práctica de mindfulness hay una práctica que se denomina informal, justamente, que es para introducir la capacidad de estar atento en el día a día. Una de las prácticas que solemos recomendar, cada semana se recomienda una práctica distinta de manera informal para ir habituándose, es el ver realmente, el prestar atención, pararme un minuto y observar en dónde esté, qué está en este momento sucediendo, ¿no? Es aprender a ver lo que hay realmente. ¿Por qué? Porque con ese trajín diario no vemos. Damos, por supuesto, la mente pone etiquetas. Estoy en mi oficina, vale, pues esto ya está, ya lo conozco todo y se escapa, vuelve a su rutina, ¿no? Trabaja desde la memoria, no desde el presente. Entonces, el prestar atención realmente a ver lo que estoy bien, dónde estoy, el espacio en el que me encuentro, las personas con las que me encuentro, mirar a la cara, si estoy hablando con alguien, mirarle a los ojos. Si estoy viendo trabajar a mis compañeros, prestar atención, ¿cuál es su gesto? ¿Qué percibo yo en este momento? Es una práctica de las iniciales, es decir, aprende a ver realmente, dedícate un Observar, minuto ¿no? a observar, Observar. pero ver con intencionalidad, no estar presente, muy presente en lo que estoy haciendo, ¿no? Esa es, digamos, un primer acercamiento que puedes hacer en cualquier sitio. Puedes estar rodeado de personas, puedes estar trabajando y prestando atención a lo que estás haciendo en este momento, pero si te das 2 o 3 oportunidades al día, igual que programamos absolutamente todo, date 2 o 3 oportunidades, prográmalo si quieres, un minuto de pausa, de atención. Y luego sigues. Ese minuto de pararte para ver te va a facilitar una perspectiva distinta, absolutamente diferente, porque no te das un minuto para ver. Vas en automático todo el tiempo, das por supuesto todo, das por supuesto lo que piensa, lo que va a decir el otro, no escuchas. Pararte a escuchar realmente. Si estás hablando con alguien, en lugar de predisponerte a elaborar ya el discurso de contestación, para y escucha realmente lo que te quiere decir, ¿no? Solemos dar, por supuesto, esta persona tiene este discurso, aquella tiene otro, y cuando viene a decirme algo ya sé lo que me vas a decir. La tendencia es estar reaccionando, juzgando permanentemente Constantemente. y de alguna forma aprender a ver con mayor lucidez, con mayor claridad, o una escucha más atenta quizá, ¿no? Absolutamente. Y no solamente esto, sino que en aquellos actos o acciones que llevemos a cabo a lo largo del día, pues simplemente tomar conciencia de hacerlo con mayor atención, prestar mayor atención. Vayamos por un momento al aspecto yógico. Tú, en tu propio centro, de la cual eres la directora y la profesora principal y destacada, evidentemente, ¿y qué piensas que aporta el yoga y sus métodos y sus diferentes sistemas en dirección al bienestar de los alumnos? Sabemos muy bien que puede haber clase que denominamos de principiantes para aquellos que quieran iniciarse, porque a veces existe
la idea de que el yoga es para superestrellas, que saben moverse adecuadamente, que el cuerpo tiene que responder, y a veces decimos, no, eso no es para mí, yo no soy flexible. No importa, cualquiera que sea la edad, el yoga, lo mismo que el sol puede alumbrar la choza de un mendigo que el palacio de un rey. Ahí el yoga está a disposición de uno en todos los aspectos y acorde a la situación, edad, circunstancias, pues el yoga se amolda perfectamente a esa situación personal de cada quien. Entonces, en tus métodos que aplicas en cuanto al yoga, o yoga terapéutico, o yoga más o menos dinámico, ¿qué resultados ves? ¿Qué personas se acercan? ¿Qué buscan? Mira, ¿Qué métodos utilizas tú para ujú. ese bienestar psicofísico que el yoga les puede proporcionar? Yo soy una enamorada del yoga y así me lo declaro, se lo digo a todo el mundo. Soy una apasionada. Me parece absolutamente increíble que personas sin tecnología, que hoy todo es tecnología, llegaran a un conocimiento tan profundo de esa relación mente-cuerpo y me parece una ciencia sobre la que muchísimo para beneficio psicológico y beneficio, al mismo tiempo beneficio físico. Entonces me gustaría primero desligar la práctica del yoga de la práctica gimnástica. Y esto es indiferente de la edad que tengas. ¿Sí? Puedes hacer yoga más avanzado, menos avanzado, más dinámico, menos dinámico, pero esa no es, eso vendrá con el tiempo y la constancia. Yo, como bien sabes, he hecho Hatha Yoga contigo, he hecho muchos estilos, Iyengar, Ashtanga, Flow, todos estos, y todo tiene un momento en la vida, ¿no? Yo llevo 23 años de practicante y todo tiene un momento en función de la vivencia personal, las necesidades cambian y por tanto la práctica también debe cambiar. Y yo siempre le digo a mis alumnos que entiendan que el cuerpo cada día es diferente y por tanto tienen que prestarle atención para practicar acorde a sus posibilidades actuales. Y esto es importante porque yo siempre hago la broma, ¿no? Digo, yo espero llegar hasta los 100 años practicando yoga. Evidentemente no voy a practicar el mismo yoga cuando tenga 90 que cuando tenía 40. Es diferente. Pero ¿qué pasa cuando tengo 40 y mi cuerpo no da porque estoy tan estresado y estoy agarrotado? Tengo que aprender a escuchar mi cuerpo, a no forzarlo, a bajar mi expectativa de que tengo que estar en una forma física invidiable todo el tiempo y hacer, fomentar un poco la humildad de, en lugar de creer que voy a estar siempre igual, escuchar y aceptar que necesita hoy mi cuerpo, ¿sí? Que necesita hoy, no lo que me dice la mente que puedo, sino escucha tu cuerpo, ¿qué puedes hoy? Entonces a mí me gusta desde principiantes aconsejar o, digamos que sugerir en la escucha. No es importante hasta dónde llegues, porque todo el mundo viene obsesionado con la flexibilidad, tocar los pies y cosas por el estilo, ¿no? Haciendo unas cosas que evitan la respiración, que quitan... Claro, aquí debemos tener en cuenta por un momento que estamos hablando fundamentalmente de las llamadas asanas o posturas, donde es el fundamento del yoga llamado moderno, ¿no? Efectivamente. Porque hay una gran identificación, como es obvio, con nuestro cuerpo, porque es el vehículo del cual disponemos para transitar, ¿no? Peregrinar por este mundo. Simplemente quería apuntar esto, Sí, porque luego... hablamos de asanas, pero asanas en el sentido, por eso es importante también, digamos, desdibujar esto de que el yoga solo es asanas y que asanas es gimnasia. Asana es postura de meditación también, es decir, la cuestión es cómo encaro, con qué actitud y con qué intención hago la práctica del asana, ¿no? Entonces, la primera intencionalidad que yo digamos, les sugiero es acércate a observar, ¿sí? Que no es imprescindible ni necesario, ni doy medallas, además lo digo así, ojo que no doy medallas al que llegue más lejos, ¿no? Para que, digamos, un poco que se desprendan de la expectativa de tener que llegar a algún sitio, ¿no? Ser muy flexibles. No, lo que me interesa es que seas
empieces a escuchar tu cuerpo, empieces a observar y tu mente esté aquí. Esto no va de sacar músculo, no va de cuánto me retuerzo, no va de cuánto corro, ¿no? Va de estar atento al final. Estamos meditando con la práctica de asana. Y esto justamente produce beneficios a nivel fisiológico primero. Favorece la circulación sanguínea, favorece un ritmo cardíaco más bajo, favorece una mayor capacidad respiratoria de manera natural. Las personas que padecen asma, muchos alumnos que tengo y he tenido, se sorprenden cuando van después de un tiempo de practicar yoga a hacer su espirometría anual y dicen, ¿sabes qué? Ya llegan así con esa cara, ¿sabes qué? La espirometría fue fenomenal y la médica no sabe cómo fue esta mejoría. Le digo, tú le dijiste a tu médica que practicas yoga y que practicamos pranayama y que todo esto se entrena en el yoga, que no es solo asana, que hay una práctica de pranayama, de respiración muy importante. Digo, es que es eso el resultado. Es decir, no es la motivación, es el efecto de la práctica. ¿Sí? La motivación es, por supuesto, cada uno trae su propia motivación, pero este centro, el mío, se abrió, cuando lo abrí, fue con la intencionalidad de dar un espacio, un sitio donde continuar a las personas que hacían la práctica de mindfulness, los cursos de 8 semanas, que no se despidieran de esa práctica, porque es muy difícil luego mantener la práctica. Y la práctica del yoga es la fusión perfecta para el mindfulness. Es decir, no puedo hacer una práctica del mindfulness si no me acerco al cuerpo. ¿Sí? Y esto Jon Kabat-Zinn lo sabía perfectamente porque él ha practicado yoga desde muy joven. Su madre, él lo comenta en algunas entrevistas, que su madre le ha enseñado yoga desde muy pequeño. Es decir, no puedo acercarme a la mente porque está tan alterada que si no utilizo el cuerpo como instrumento para aquietar, ¿de qué estoy hablando? La quietud favorece la introspección, favorece la calma, favorece infinidad de cosas. Y la práctica del yoga tiene tantos beneficios, tantos. Claro. No cabe duda que la mayor de las riquezas es la salud, ¿no? Y por lo tanto, la salud corporal acompañada de una mente no dormida, pero sí sosegada y despierta y atenta, es cuando esa personalidad se modifica, se transforma y se hace una personalidad pues mucho más poderosa y nos ayuda a vivir con mayor intensidad y mayor dicha, ¿no? Me gustaría que, si viene a tu mente, si acude a tu mente alguna historia, sabemos que las historias, en el sentido que tú quieras, ilustran unas enseñanzas profundas, ¿no? Sí. Cuéntanos una historia. Hay una maravillosa que es la del leñador, ¿no? Seguramente muchas personas la conocerán, pero me gusta compartirla para aquellos que no las conozcan. Hay un leñador que es muy impetuoso y entonces su padre le manda a ir a cortar, a talar unos árboles a un bosque y le dice con la promesa que si es capaz de talar todo ese bosque en un plazo de tiempo, pues esa tierra será para él. Bueno, pues el ímpetu de ir a talar y para conseguir esa tierra fabuloso, y entonces va al leñador y tala, el primer día, bueno, avanza aquello, se llena de orgullo y dice, buah, esto lo resuelvo mucho antes del tiempo que me ha dado mi padre, es que mi padre debe pensar que yo no sé trabajar. Bien, al día siguiente va otra vez, boom, 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 no descansa, todo, y resulta que cuando termina ya la cosa no fue como el primer día. Y ya se empieza a enfadar un poco, no sabe muy bien qué pasa, pero no está clara la situación, algo está fallando. Dice, bueno, no importa, hoy ya pasó, mañana recupero igual que el primer día. Va el tercer día, boom, 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 cada vez le cuesta más, cada vez peor, bueno. Día tras día sigue con el ímpetu, pero la moral se empieza a minar porque ya no, cada vez trabaja más, se encuentra más cansado, corta menos espacio y se está acercando a la fecha final que le dio su padre y aquello que parecía jauja al principio y pan comido, pues ya no está tan fácil de conseguir. Llega el último día
supuestamente va su padre a ver y está el bosque sin terminar de talar. Y dice, padre, le prometo que he hecho todo el esfuerzo, que no me entra en la cabeza cómo no he sido capaz cuando empecé tan vigoroso y todo iba tan bien y de repente cada vez fue a peor y le prometo que por trabajo no ha sido, ¿no? Entonces el padre lo mira y dice, pero, a ver, hijo, ¿de verdad? ¿De verdad que no te das cuenta qué ha sucedido? Le prometo que no, que yo hice todo, lo mejor que sé, puse todo mi trabajo. Hice. ¿Cuándo fue la última vez que afilaste el hacha? ¿Sí? No, es que no la afilé. Pues entonces, ¿no? Esto es una parábola maravillosa en cuanto al ritmo de vida que llevamos. Es decir, y también me gusta hacer hincapié en esto. Vamos a los ordenadores los llevamos a hacer limpieza cada X tiempo porque se ralentizan, no funcionan. Al coche le llevamos a hacer mantenimiento porque si no se estropea. A la casa la pintamos, la arreglamos porque si no se estropea. Y a tu cuerpo, que es tu casa, ¿cuándo le das espacio para recomponerse, revitalizarse? Afilarlo adecuadamente. ¿Cuándo afilas el hacha? Para que esto funcione perfectamente. Pues no olvidemos eso. No, da igual cuánto trabajes, da igual el nivel en el que te muevas. Afortunadamente, trabajo a veces con directivos de empresas que apenas tienen tiempo. Entonces yo siempre les cuento el cuento de el afilar el hacha. ¿Cuándo has afilado el hacha? Y al final tenemos cuando recuperamos algún día una conversación, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Sigues con la práctica? Y alguno que conozco, que es muy simpático, la mayoría de la gente acaba siendo como muy cercana, ¿no? Cuando haces un curso de mindfulness de 8 semanas, pues al final acabas teniendo una cercanía saludable porque hablamos un lenguaje muy semejante, ¿no? De, ¿cómo estás? Y me contestan, afilando el hacha. Y me encanta, es una respuesta que me encanta porque digo, bueno, ha calado, ¿no? El mensaje ha calado. Es una buena definición. Ya que estás comentando, viene a mi mente una pequeña historia a sí mismo, que de alguna forma los seres humanos tendemos a no querer aceptar nuestras limitaciones y eso impide a veces actuar con cierta inteligencia, ¿no? Es el caso de un hombre que está en prisión, está en la cárcel. Su padre, ya muy mayor, un día le escribe, hijo mío, como te echo de menos, en fin, siento mucho que estés ahí en la cárcel. Ahora me encuentro con este terreno que tenemos aquí, que me encantaría labrarlo y trabajarlo, pero ya me siento muy mayor, no tengo las fuerzas suficientes y lástima es que tú no estés aquí. Al día siguiente, el padre recibe una carta de su hijo desde la cárcel que le dice, mi querido padre, ni se te ocurra para nada cavar ahí en ese campo, porque es ahí donde tengo escondidos los cadáveres. Nada más acaba de recibir y leer esta carta, el padre, aparece la policía. Y la policía, evidentemente, que estaba revisando la correspondencia, se da cuenta de lo que ocurre y van directamente a ese terreno, a ese campo, y empiezan a cavar desde el principio hasta el fin. Y ahí pasan todo el día. Y evidentemente ahí no aparece nada. Al día siguiente el padre vuelve a recibir otra carta de su hijo desde la cárcel que le dice, mi querido padre, he hecho lo que he podido de acuerdo con mi circunstancia. Es decir, una forma inteligente de actuar, aun cuando su circunstancia no era lo favorable, pero él hace que ocurran cosas. No puedo cambiar mis circunstancias, pero yo puedo cambiar, ¿sí?, ante mí mismo y algo que me rodea, ¿sí?, modificando ciertas circunstancias acorde a la inteligencia que yo pueda utilizar. Pues yo creo que los seres humanos por ahí debiéramos ir. Ya estamos terminando y sí que me encantaría que ahora finalizáramos y pudieras dirigirnos una meditación brevemente para que aquellos que nos ven tengan interés o que puedan tener interés puedan llevarla a cabo a lo largo de días venideros, ¿no? Perfecto. Hay una meditación que es muy asequible, como digo, soy bastante apegada a lo inicialmente
fácil, porque la propuesta es que cualquier persona que se acerque a la práctica pueda realizarla. Y volviendo al cuerpo, el hecho de estar cerca, observar sensaciones, nos ayuda a tener un anclaje que llamamos este objeto de meditación que denominamos, que ayuda a nuestra mente a estar presente, ¿no? Entonces, sentados tal como estamos, espalda recta pero sin tensión, unos hombros relajados, colocamos nuestras manos pausadas, posadas encima de los muslos, ¿sí? Hacemos 3 respiraciones profundas con suavidad sin forzar. Y prestamos atención a la entrada del aire y a la salida y a nuestro cuerpo. Después de estas 3 respiraciones, permite ya que el aire fluya y vas a dirigir tu atención hacia tus manos. Observa primero qué sensación puedes percibir. Probablemente haya una sensación de peso de tus manos sobre tus muslos. Obsérvala. Sé consciente que la mente se dispersará en multitud de ocasiones, que esa es su naturaleza actual y que lejos de enfadarte con la distracción, cuando esto suceda, te haces consciente de aquello que te distrajo y de forma amable vuelves al contacto de tus manos sobre tus piernas. Mantente observando más sensaciones con curiosidad, como la curiosidad de la mente del principiante, del que no ha hecho esta práctica, porque en realidad, aunque lo hubieses hecho antes, hoy es distinta. Y continúas observando. Quizás la percepción de una mano sea diferente de la otra. Obsérvalo. Puede que percibas la temperatura que transmiten tus manos a tu cuerpo. Obsérvalo también. Dirígete ahora a observar concretamente una mano, la derecha o la izquierda, la que elijas. ¿Puedes distinguir el contacto de los dedos? ¿Hay alguna percepción diferente entre ellos? No hay nada que cambiar ahora. No hay nada que conseguir. Solo estamos observando. Presente, momento a momento. Recuerda una y otra vez. Vuelve a observar. Y así tanto tiempo como quieras, puedes cambiar esta observación a la otra mano, observar cualquier percepción que surja. Y para finalizar, vuelve a tu respiración.
De manera consciente, vuelves a hacer 3 respiraciones profundas. Y mentalmente te preparas a tu ritmo, con tu propio espacio de movimiento para ir saliendo de la práctica. Si lo necesitas, mueves los dedos de las manos, de los pies y te preparas para ir abriendo los ojos. Bien, esta práctica, ¿no?, puede realizarse 15, En 20 cualquier lugar. minutos. Sí. ¿Eh? En O sea, cualquier lugar donde estés, lo recomendable es empezar con poco tiempo, si no tienes práctica. Cuando te das cuenta que ya no eres capaz de centrarte, que tu mente está constantemente saliendo, luchando, hay un vaivén profundo, es recomendable salir de la práctica e intentarlo más tarde, repetirlo. Es decir, uno cuando empieza a meditar tiene que aprender que no me voy a sentar media hora o 20 minutos, porque eso es un imposible, es como querer ir de repente al Camino de Santiago. Yo que no he hecho nunca el Camino de Santiago, de repente decido hoy, me levanto y voy a hacer el Camino de Santiago, ¿no?, en un tirón. Eso que vemos que sería absurdo, pues a veces se nos confunde y pensamos que si me tengo que sentar a meditar tengo que empezar media hora, ¿no? Y esto retrae a muchas personas porque, claro, se sientan con el concepto de que no voy a tener pensamientos, que voy a tener la mente en blanco, bueno, y yo siempre le saco punta y le digo, mejor que no te tengas la mente en blanco. ¿Sabes por qué? Porque hay 2 situaciones únicamente donde puedes tener la mente en blanco y te prometo que no vas a quererlas. Primero, estar muerto. Segundo, que tengas, por desgracia, Alzheimer. Entonces, casi que mejor ninguna de las 2 opciones para tener la mente en blanco. El resto del tiempo tu mente no va a estar en blanco. ¿No? Entonces, empieza poco tiempo y luego vas aumentando. Y el propio estado mental y el propio cuerpo, de manera sustancial, va alargando este tiempo y estás cómodo y ya no necesitas una marca, ¿no? Tengo que salir corriendo o digamos, estoy incómodo. digamos que la práctica hasta cierto punto le hace a uno perfecto, ¿no? O sea, Efectivamente. Swami Shivananda solía decir que 1 gramo de práctica vale más que toneladas de teoría, sin dejar de lado la teoría, pero es una invitación simplemente para querer cambiar algo. Si queremos cambiar algo y obtener resultados, no podemos hacer siempre lo mismo. Sí. Sintetizándolo, entonces, ¿cuáles son los criterios a seguir como práctica diaria en general para, para adquirir ese bienestar de cuerpo y mente? La primera pauta es darte cuenta que necesitas cambiar cosas. Y cambiar cosas implica comprometerte como mínimo 2 veces por semana a sentarte y parar. Como mínimo 2 veces. Si puedes todos los días 5 minutos de sentarte a observar tu respiración, perfecto, mejor que mejor. Pero como mínimo 2 días a la semana, siéntate, haz estiramientos, acércate a tu cuerpo, ¿vale? Esa es la primera pauta. Segundo, busca personas, profesores con conocimiento, con bagaje. Y esto no significa que los principiantes no sepan, sino que todos necesitamos un desarrollo. Pero es mucho más duro hacerlo de manera individual que hacerlo con alguien que te va orientando porque tiene más conocimiento, ha pasado ya por muchas situaciones y por tanto puede indicarte una práctica más ajustada a lo que él persigue que te será más favorable a ti, ¿sí? De hecho, se trata de que acudir a un profesional es lo más recomendable cuando uno no tiene idea o que te oriente o que vea qué te puede favorecer o no, porque también es verdad que la práctica tanto del yoga como de la meditación tiene efectos secundarios. Puede tener efectos secundarios que no son deseables. Y esto no se habla generalmente porque la mayoría de la gente
vende solo lo fantástico de una práctica, porque tampoco conoce mucho más allá. Es decir, ¿no? Nadie te puede corregir si no sabe corregirte. Nadie puede modificar tu práctica meditativa si no tiene un bagaje de aprendizaje, de práctica, ¿no? Entonces, busca un buen profesional, busca su trayectoria, que tenga un recorrido, observa, prueba. Esto es subjetivo. ¿Te encuentras cómodo en su clase, en su práctica? Perfecto. ¿Que no te encuentras cómodo? Busca a otro. Afortunadamente, tenemos bastantes profesionales donde elegir. Hay mucho más donde elegir, pero no todo el mundo tiene la capacidad de corregirte, de ayudarte en la alineación, de ayudarte en las correcciones que son necesarias a nivel corporal, ¿vale? Hay muchas personas que dicen, ay, es que yo hice yoga, pero tengo una hernia. Y yo siempre le digo, mira, yo tengo 3 hernias y hago yoga todos los días y ya le gustaría a muchos jovencitos hacer lo que hago yo con mi cuerpo y no soy, quiero decir, lo que hago con mi cuerpo no por contorsionismo, sino por esa interiocepción que está ya en automático, que puedo trabajar con el cuerpo sin abusar, sin hacer exceso de esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿quién te va a enseñar esto? Pues el que ha hecho un recorrido, ¿sí? Y segunda o tercera pauta, cuando uno empieza yoga y cuando uno empieza meditación, siempre decís que son, pues tienes que empezar como mínimo un mes, como 2, sí. Esto al final transforma, ¿sí? El yoga, la práctica del yoga va a transformar, te va a dar una claridad de mente distinta y si ahí me gusta un dicho también oriental que dice, si sabes y no actúas en consecuencia a lo que sabes, es que no sabes nada, ¿sí? Es decir, si sé que la práctica de la meditación me favorece porque me siento bien, porque consigo relajarme, consigo bajar la intensidad, consigo ver otra manera, si sé que la práctica del yoga me ayuda y cuando voy a clases duermo como un bebé esa noche mucho mejor que el resto de noches y no continúas y dices, no, bueno, yo ya sé, ¿no? Esto es una práctica para la vida realmente. Muchas personas se sorprenderían la cantidad de personas súper ocupadas, directores generales de empresa, bueno, que supuestamente tienen unas agendas imposibles y que sacan de su agenda, no sacan, sino que tienen marcado en su agenda 2 clases a la semana de yoga, variando a veces por viajes, tienen que cambiar o tal, pero es que lo tienen como pauta imprescindible para afilar el hacha, ¿no? Para que esto no decaiga, porque es mucha la exigencia que tenemos en la sociedad, es mucha la exigencia de productividad, todo lo hacemos para producir algo, para conseguir un fin y tenemos que desandar eso en algún momento para equilibrar. La palabra siempre a tener en cuenta es equilibrio. Hay demandas, pero hay que compensar eso con tiempo de pausa, imprescindible, porque si no, cuando te vas a enfermar sí o sí, la cuestión es cuánto vas a tardar en enfermarte. Y cuando te enfermes, el mundo seguirá sin ti, ¿no? Da igual lo importante que seas. El mundo continúa contigo y sin ti. Entonces, más vale que te cuides para que continúe contigo. Por lo tanto, esa búsqueda de bienestar no es otra cosa que ese equilibrio tanto a nivel interno como externo. Y de alguna forma, tanto la meditación como el yoga nos puede mostrar el camino. Tal cual. Bien, bueno, pues después de esta fructífera conversación, esperamos que aquellos que nos puedan ver y escuchar con atención, ¿verdad? Todas esas palabras que son altamente valiosas, pues puedan ayudarnos a modificar para bien nuestra vida. Agradecerte todo este tiempo Agradecerte a ti la humildad del maestro, ¿sí? De darme esta oportunidad, que tenía que hacerte yo la entrevista a ti. yo creo que absolutamente todos, esta reflexión que sí quiero hacerla pública, a veces tendemos a
a proyectar, idealizar personas muy lejos de nosotros, muy alejadas de nosotros, que tienen nombre, tienen fama y de reconocido prestigio. Pero no obstante, obviamos o dejamos de lado a veces que todas aquellas personas que nos rodean, que están a nuestro lado, que conviven con nosotros, tienen un altísimo valor que a veces no somos capaces de ver. A mí me gusta ver y darle valor a aquellas personas que están cercanas, porque todo el mundo se esfuerza, todo el mundo quiere aprender, todo el mundo se prepara y por lo tanto tienen, como es tu caso, muchísimo que aportar y de hecho ocurre así a través de tus prácticas y de tus enseñanzas. Así que agradecértelo y un fuerte abrazo y un gran beso. Saludos Namaste. a todos. Om, om, om. Om.